Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Una vez más, cordial saludo para todos y cada uno de ustedes, mis estimados, estimadas. Gracias por estar en sintonía. Gracias a todos los que nos ven a través de Facebook, de YouTube también, a través de este video. Muchas gracias a todos. Les invito a que apartemos este tiempo. Le animo a que apartemos estos minutos que vamos a estar aquí recibiendo la palabra del Señor, que los apartemos desde nuestro pensamiento y nuestras acciones también, podamos dejar quietico todo y recibir la palabra del Señor con entusiasmo, con el deseo de que el Señor le hable o nos hable a la vida de cada uno de nosotros. Dejemos los afanes, las preocupaciones. El Señor tiene control de todas las cosas. Si nosotros se lo entregamos, Él va a obrar. Así que dispongámonos en esta mañana, en esta ocasión, a recibir la palabra de nuestro Dios. Los que nos ven a través de este video en Facebook o en YouTube, les animo a que lo compartan con otras personas también. Les animo a que compartan esa palabra. Es una palabra de bendición, es la palabra de Dios. Si no se ha suscrito en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, le animo a que se suscriba. También en nuestra página de Facebook, nuestro cuenta de Facebook también, pues le puede pasar a otras personas para que otros tengan acceso también a esta palabra. Vamos a mirar en esta mañana, en esta ocasión, la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, en el verso 31. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 31 hasta el 36, hasta terminar el capítulo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que viene de arriba. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua de que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, aleluya. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Padre Dios Todopoderoso, te alabo, mi Señor, te bendigo y te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, mi Rey soberano y santo, pues a ti te ha placido, Señor, regalarnos un día de bendición y una oportunidad para acercarnos a ti a través de nuestra oración y adoración, y también, Señor, a través de tu palabra. Queremos, Señor, en esta ocasión pedirte, suplicarte que nos des el entendimiento necesario, Señor, y la capacidad que necesitamos para aceptar tu palabra, oh Dios, y actuar según tu voluntad. Proceder según tu propósito, según tu voluntad, Dios mío, según la demanda de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego que cada hermano, cada amigo, cada persona, Señor, que reciba esta palabra, lo pueda hacer con gozo, con alegría, y esta palabra haga el efecto que necesita, que debe hacerse en la vida de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En estos tiempos en que estamos, mis amados hermanos, estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos de confusión, iniciando tiempos de confusión bastante, que vendrán mucho más fuertes. Y de alguna manera hay una cierta preocupación en las personas. Esta mañana oía decir a alguien que tenía miedo. Estaba bastante alicorado esta persona, pero sin embargo me llamó y me dijo que tenía miedo. He estado orando al Señor y diciendo que tenga misericordia de esta persona, el Señor.
tenía miedo. Así hay, no sé, quizá más bien por fortuna hay muchas personas que tienen cierto miedo o temor. Por fortuna, ¿por qué? Porque esto les puede servir o les va a servir para moverse a Dios. O sea, les va a ayudar, va a ser una herramienta muy importante para poderse mover hacia Dios, para poderse acercar al Señor. Esa es lo bueno de este asunto, de sentirse una persona preocupada, angustiada, en problemas, en fin, es que pueda acercarse al Señor. Y la preocupación de muchos y aún de personas que asisten a las iglesias cristianas o de cristianos que llevan tiempo y que están procurando, estamos procurando la salvación o la vida eterna. Hay una pregunta que redunda en muchas personas y que puede decirse es trascendental, que es muy importante esta pregunta, y es acerca de si seré salvo. ¿Será que como estoy, la vida que llevo, la vida que tengo, yo puedo o soy salvo? ¿Me salvaré en el momento que muera? ¿Podré estar con Dios? De una u otra manera seguramente hay esa pregunta. Los que estamos cada día procurando esa salvación que el Señor está ofreciendo, aunque no nos encierra esta pregunta o esta preocupación ya, sí nos lleva de alguna manera este tiempo a estar revisando nuestra vida para tener completa seguridad de esa salvación que creemos que tenemos, que creemos que hemos alcanzado por nuestra fe en el Señor Jesucristo, que debemos conservar, debemos cuidar hasta el final de los tiempos, hasta nuestro último respirar. Se hace necesario cuidar nuestra salvación. El apóstol Pablo dijo: ¿qué sería de mí si descuidara una salvación tan grande? Muchas cosas podrían pasar si descuidásemos la salvación. Entonces, en esta ocasión quiero que hablemos acerca de esto tan importante: la seguridad, la certeza de la salvación. Que si has tenido dudas, que si has tenido preocupaciones, que si estás confundido, confundida, hoy puedas tener claridad de cómo estar seguro de la salvación. No podemos engañarnos y creer caprichosamente que porque hago algunas cosas buenas, algunos favores a los que necesitan y yo tengo la posibilidad, con que haga ciertos rezos u oraciones, con que asista a ciertos cultos, lugares de reunión, de alabanza a Dios, ya esto nos daría la salvación o la seguridad de la salvación. No podemos engañarnos de esa manera. Tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo estar seguro? Estamos hablando de la seguridad en esta mañana, o la certeza de la salvación. ¿Cómo yo puedo estar seguro? ¿Cómo puedes tú, mi amado, mi amada, llegar a estar seguro o segura de la salvación? Tremendamente importante. Ya le digo porque hay un pasaje, viene a mi memoria en este momento, no me acuerdo la cita, pero dice que nuestro espíritu gime dentro de nosotros con gemidos indecibles, que clamamos: Abba Padre, Padre Papito, Padre Dios, en una necesidad de tener una relación, un vínculo con nuestro Creador, nuestro Hacedor. El alma dentro de nosotros gime de esa manera. El alma dentro de nosotros que somos un alma viviente, allá dentro de nuestro ser, hay una inquietud continua hacia acercarnos y hacia estar en paz con Dios. Pero hay muchas cosas que han atrapado, y muchos estuvimos atrapados durante un tiempo, un largo tiempo. Otros todavía siguen atrapados, y el alma gime dentro de allá, dentro del ser de cada persona,
queriendo reactivarse, reanudarse, revivir. Entonces, de pronto el razonamiento nos hace decir o nos hace pensar que no hay posibilidad. A otros el razonamiento le hace pensar de que haciendo ciertas cosas entonces ya asegura esa relación con el Señor. Pero en realidad tenemos es que ver la Biblia para poder saber qué es lo que nos dará seguridad de que somos o no salvos. Si en un momento al analizar estos puntos, unos 5 puntos, usted encuentra, mi amado, mi amada, de que no puedes estar seguro de tu salvación, simplemente te animo a que retomes estos puntos que vamos a hablar en esta ocasión, los pongas en práctica, los pongas en primer lugar en tu vida, y entonces podrás llegar a estar seguro de la salvación, de la eternidad al lado de Dios, porque somos seres eternos, dice la palabra del Señor. Somos seres eternos. Somos almas eternas, pero debemos procurar pasar esa eternidad o estar esa eternidad al lado de nuestro Hacedor, de nuestro Creador, y no en otro lugar que la Biblia describe de una manera terrorífica. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, donde estábamos leyendo. Allí encontramos la primera parte o la base de saber si soy o no salvo. San Juan capítulo 3 en el versículo 36 dice de la siguiente manera. Si usted está tomando apuntes, ojalá así sea. Es una forma muy especial a la hora de crecer espiritualmente, tomar apuntes de lo que recibimos de la palabra del Señor. En primera instancia, entonces, San Juan 3:36 nos lleva a pensar y a saber que el fundamento de la seguridad de la salvación está en creer. Mira lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto me parece tremendo. Tremendamente maravillosa la primera parte, pero tremendamente terrible la segunda parte. La primera parte dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El fundamento, mi amado, está en creer. Es la base fundamental, la base para despegar en esta construcción, la base para el fundamento para nosotros empezar a construir una vida que agrade a Dios. En primera instancia está en creer. Ahora, en Hispanoamérica, en los países como Colombia y demás países de habla hispana, se conoce mucho, se ha oído hablar mucho del Hijo de Dios. Y la gran mayoría, un alto porcentaje, quizás superando el 90%, proclamamos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y aquí dice la palabra que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Entonces pareciera que decir que sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, ya nos diera la vida eterna. Pero en realidad creer en el Hijo de Dios implica un poco más que tener un pensamiento abstracto, un pensamiento allí, una idea de que Cristo es el Hijo de Dios. Creer en el Hijo de Dios es decidir, implica otras cosas, como decidir obedecer a lo que Él nos enseñó, decidir acatar su llamado, el llamado que que nos hace a cada uno de nosotros. A todas las personas el Señor nos hace un llamado, y el que cree en Él oye ese llamado y decide actuar según ese llamado. Así que si quieres tener seguridad de la salvación, comienza analizando si eres solamente una persona que declara que Cristo es el Hijo de Dios y ya, o si eres una persona que, aparte de declarar que Cristo es el Hijo de Dios, has decidido obedecerle a Él, seguir sus enseñanzas. Ahí está
la base en la cual podemos edificar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, para tener la certeza de la salvación. La Biblia nos dice que la salvación es gratuita y de hecho siempre lo predicaremos, la salvación es completamente gratis, porque nada de lo que hiciésemos, así seamos los más obedientes, esto no podría pagar o no podría hacer que nosotros nos salvásemos a nosotros mismos si no fuera por el sacrificio del Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Algo terrible, algo inigualable. Inigualable, ni la tormenta más grande, el acto terrorista más grande que usted haya oído o visto puede compararse en lo mínimo a la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Porque lo más terrible que le pueda pasar a un alma, a un ser humano, a un alma creada por Dios, es ser desechada por Dios por la eternidad. Así que comencemos teniendo entonces esta primera parte. Creamos en el Señor Jesucristo. Recuerda que creer en Él implica entrar en obediencia a sus palabras. En segunda instancia, ¿cómo puedo yo seguir construyendo y creer para estar convencido de que soy salvo y no estarme engañando, obviamente? En segunda instancia, encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, y segunda instancia es que debemos guardar y hacer lo que dice su palabra. Debemos no solamente creer y declarar que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que debemos guardar y hacer su palabra. San Juan capítulo 5, en el versículo 24, nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra, escucha esto tan maravilloso, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Necesitamos entonces guardar y hacer lo que dice la palabra, actuar según la palabra de nuestro Dios. Esto va dándonos la certeza de nuestra salvación. ¿Cómo está eso con la palabra de Dios, mi amado hermano, mi amado amigo? ¿Cómo está eso de la obediencia a la palabra? Si el Señor Jesucristo en San Juan 5, 24 le dijo a sus seguidores, les voy a decir, dice, de cierto os digo, o la verdad les voy a decir lo siguiente: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oiga, qué interesante. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Toda persona sin arrepentimiento está muerta espiritualmente. Toda persona que está en pecado y no ha reconocido sus pecados y arrepentido de ellos, es una persona que está muerta espiritualmente. Camina, así estuvimos durante mucho tiempo, muchos caminábamos, hacíamos, reíamos, hablábamos, comíamos, trabajábamos, pero estábamos muertos espiritualmente. La muerte espiritual significa separación, en este caso temporal, entre el hombre y Dios. Esa muerte espiritual en la que la mayoría de la humanidad está sumida hoy por causa del pecado, se llama muerte espiritual y es la separación temporal entre el hombre y Dios. Por fortuna podemos cambiar eso. Aunque nosotros no, el Señor Jesucristo lo puede cambiar si nosotros decidimos y aceptamos esa oportunidad. Guardar y hacer su palabra es el segundo paso. Es la segunda base para que usted pueda decir, yo soy salvo. O siquiera pueda tenerlo ahí en tu corazón y puedas tener la paz que necesitas tener, pase lo que pase.
No importa que me falte, de que me muera, si me ayuden o simplemente deje de respirar, no importa. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Tener esta certeza de la salvación nos hace ir por la vida tranquilos, aunque tengamos dificultades y problemas. Tener esa certeza de la salvación no es algo ilusorio, sino que es porque estamos mirando lo que la Biblia nos dice para poder tener la certeza de la salvación. En tercera instancia, para poder estar seguro de la salvación, miremos lo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 14. Romanos capítulo 8, en el versículo 14, usted que está siguiendo ahí la lectura, la Biblia, qué bueno, le felicito. Dice capítulo 8 de Romanos, versículo 14, 15 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios nos guía y nos ayuda en este proceso y en esta seguridad de si somos o no somos salvos. Necesitamos seguir teniendo el conocimiento de la palabra del Señor y tener la práctica de la palabra del Señor continuamente. Pero el Espíritu Santo, y lo bueno de la tercera instancia es que el Espíritu Santo está para guiarnos, para ayudarnos y para traernos consuelo. Hay dos personas, siempre lo he dicho, hay dos personas a las cuales no podemos engañar. Al resto seguramente lograríamos engañarlos u ocultarles algunas cosas, pero hay dos personas a quien no. En primera instancia, no podemos engañar a Dios. No podemos engañarlo. Por más que quisiéramos escondernos, hacer cosas o justificar otras, no podemos engañar a Dios. Y en segunda instancia, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Que pretendamos es otra cosa, pero allá adentro siempre habrá una vocecita que nos está diciendo, no te las creas. No te las creas, papito, no te las creas, mamita. No estás bien. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero qué bueno cuando el Espíritu Santo nos permite tener esa paz. Y el Espíritu Santo nos va a dar esa paz cuando estemos en la práctica de estos primeros dos puntos que hablamos. Primero, siendo personas que han fundamentado su fe en el Señor Jesucristo, en obediencia a Él. La segunda parte, que guardamos y hacemos lo que dice la palabra, que guardas y haces lo que dice la palabra. Y en tercera instancia, la guía y la dirección del Espíritu Santo, la paz del Espíritu Santo nos da seguridad de la salvación. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto nos dejaría ver otro punto muy importante que hay en discusión en muchos lados, donde gente que declara, personas que declaran por la falta del conocimiento de la palabra, se declara que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero la Biblia me dice en uno y otro lado que no es así. Aquí dice que solamente aquel que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Y el Espíritu Santo no puede guiar o no va a estar guiando si estás en desobediencia plena a la voluntad o a la palabra del Señor. O sea, si estás en pecado. En cuarta instancia, mi estimado, ¿quieres seguir estando o estar seguro de la salvación? ¿Quieres llegar a estar seguro de la salvación? En cuarta instancia es que el Señor nos renueva. Tenemos que renovarnos. Si nos renovamos, si somos personas renovadas, amado, amadas, si somos personas renovadas, podemos estar seguros de la salvación. ¿Qué es personas renovadas? Miremos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo
17 y versículo 18. El 17 es un texto maravilloso conocido por muchas personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ayer hablaba con alguien, un pastor amigo. Hablábamos algo del tema respecto a la nueva persona que deberíamos o debemos ser todos para poder estar agradando a Dios. No podemos seguir arrastrando o traer cosas que antes hacíamos y que sabemos que son pecaminosas, traerlas y aceptarlas o abrazarlas como si nada. Tenemos que ser personas diferentes, renovadas. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a un hombre llamado Nicodemo, dijo, le voy a decir algo, Nicodemo, dice el texto, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Necesitamos renovarnos, nacer de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, si es un creyente obediente, entonces es una persona de seguro renovada o en un proceso de renovación acelerada, porque la renovación se hace urgente, es necesario tenerla lo más pronto posible, permitirnos que el Señor nos renueve. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados, qué maravillosa palabra. La seguridad de la salvación. ¿Quiere estar seguro de la salvación? Revisémonos si estamos permaneciendo como nuevas criaturas. Como nuevas criaturas. O si se está yendo nuevamente, o si nunca te has permitido nacer de nuevo, renovarte. ¿Qué es nacer de nuevo? Es dejar de ser, de pensar y de actuar como yo creía, como me enseñaron, como dijeron aquellos, por comenzar a dejarme guiar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios escrita en la Biblia. La única forma de nacer de nuevo es permitiéndonos ser las personas que Dios quiere y no las personas que siempre quisimos nosotros, hemos querido ser o que el mundo pretende que seamos. Entonces, mi amado, mi amada, ¿quieres seguir seguro de que eres salvo, de que eres salva? Permítete ser una persona nueva. Si todavía eres el gruñón, la gruñona, el mal hablado, el egoísta, el ladrón, el embustero, el chismoso, la chismosa, si todavía eres fraudulento, si todavía eres avispado, que buscas al que se descuide para darle en la cabeza, no estás renovado. No estás renovada si todavía te alcoholizas, si todavía te inclinas a cosas inmorales, al adulterio, la fornicación, a toda clase de inmoralidad sexual. Todavía no estás renovado y no podrías estar seguro de la salvación. Pero ¿qué? Podemos en el Señor acercarnos, rendirnos completamente al Señor Jesucristo. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación además. Tenemos una gran bendición. El Padre nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora nosotros somos instrumentos para que otras personas se acerquen al Padre también a través de Jesucristo. Tenemos el ministerio de la reconciliación. En siguiente instancia, en quinta instancia, ¿quieres estar seguro, segura de la salvación? Tenemos que permitirnos a Dios obrando en nuestras actuaciones y decisiones. Tenemos que estar mirando cómo están nuestras actuaciones y nuestras decisiones. Miremos lo que dice 1 de Juan 1:9 y 4:15.
Primera de Juan 1:9, dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo está tu actuación? ¿Ya tuviste esa decisión? ¿Ya tuviste ese acto de valentía, ese acto de amor por tu vida, por ti mismo? ¿Y confesaste los pecados al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El capítulo 4 de Primera de Juan, en el versículo 15, dice de la siguiente manera: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Obviamente, de nuevo lo digo, esto va más allá que hacer una declaración verbal. Esta declaración incluye acciones, incluye procedimientos en cada persona que quiera ser salvo. ¿Quieres estar seguro de la salvación? Tengamos en cuenta nuestros procedimientos y nuestras decisiones. El primer procedimiento es un arrepentimiento verdadero, sincero del corazón. Y en segunda instancia, tenemos decisiones que tomar. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. El de confesar aquí implica decidirse, seguir y obedecer al Señor Jesucristo. Qué maravilloso, esta es la quinta parte o el quinto paso para que podamos alcanzar seguridad de la salvación. Cristo, lo has convertido al Señor Jesucristo en tu único y suficiente Salvador. Tus actuaciones han sido en obediencia a Él, a su voluntad. En sexta medida, Primera de Juan capítulo 3 en el versículo 12. Primera de Juan 3:12 nos deja ver. Primera de Juan capítulo 3, el verso 12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí hay un interrogante, algo muy interesante, y es una pregunta que hay aquí. Dice: ¿por qué causa Caín mató a su hermano Abel? Preguntas que en momentos nosotros tenemos que hacernos con respecto a nuestra vida espiritual. ¿Por qué causa le mató? Dice que porque las obras de Caín eran malas, mientras las de Abel eran buenas. Estas obras, las obras de Caín, eran realmente malas. Era una persona que había determinado ir en contra de la voluntad de su creador. Era una persona que, habiendo recibido el conocimiento de Dios, simplemente había determinado hacer como Él le parecía. Debemos nosotros analizar si estamos haciendo como a nosotros nos parece, o en realidad estamos haciendo como el Señor quiere que hagamos. Por ahí hay una canción, creo que es de Barak, que dice: Señor, voy a parafrasearla, porque dice que si algo estoy haciendo mal, si estoy haciendo lo que a mí me parece, si estoy equivocando, si estoy desviándome del camino, por favor, hazme saber, hazme entender que estoy mal. No podemos darlo por sentado si no estamos haciendo un análisis continuo de nuestra vida. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿cómo están mis obras? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi obediencia a Dios? ¿Cómo está mi decisión por Él? ¿Cómo estoy? Y entonces también tendremos respuestas. Si nuestras obras son buenas, tendremos respuesta. Si nuestras obras son malas, también tendríamos respuesta, porque por fortuna se nos hará saber de una u otra manera cuando estamos desviándonos de nuestro camino, del camino del Señor.
Así que mi amado, mi amada, ¿quieres estar seguro de la salvación? Hazte preguntas respecto a tu relación con Dios, a tus actitudes, a tu vida diaria, y respóndelas de acuerdo a la palabra, respóndelas en la palabra del Señor. Si tus obras son buenas o si tus obras son malas. Si son malas, entonces hay que cambiarlas por buenas. Hay que cambiar el proceder, hay que cambiar la vida que se ha estado llevando para poder tener seguridad de la salvación. Por último, Primera de Juan capítulo 5 en el versículo 13. ¿Quieres estar seguro de la salvación? Sigue examinando la palabra de Dios, sigue viendo la Biblia. El último punto es que la palabra nos confirma que somos salvos o también que no somos salvos. La palabra de Dios es la que nos ayudará, nos confirmará a nosotros, mi estimado hermano. Ya si determinamos engañarnos a nosotros mismos, ya sería otro asunto. Pero la palabra del Señor nos mostrará si somos o no salvos. Ella lo declarará. Cuando hablamos, cuando leemos la palabra, solamente con el leer la palabra, en momentos encontramos de que hay un desvío, de que hay un error, que hay una falencia en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando eso se encuentra? Cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que movernos, tenemos que decidir, tenemos que actuar según la voluntad de nuestro buen Dios. Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cierra con lo que empezamos. ¿Quieres estar seguro de la salvación? Atiende la palabra de Dios. No atienda lo que alguien te dice así porque sí, porque tiene un nombre, porque tiene un título, porque tiene una importancia en tu vida. No comas entero, no sigas pasando, porque es lo más importante por lo cual usted tiene que velar. Tenemos que velar por una familia, por una esposa, por unos hijos, por algo, por una responsabilidad que hayamos asumido. Pero en más manera tenemos que velar por nuestra propia salvación. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Estas cosas están escritas, mi amado, en la Biblia, la palabra del Señor. Está escrita para que usted y para que yo, estas palabras están escritas para que usted y para que yo tengamos seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque estas palabras nos enseñan cómo vivir. Estas palabras nos enseñan en realidad cómo acercarnos a Dios. A Dios no nos podemos acercar a nuestro capricho, a nuestro gusto, a nuestro acomodo. A Dios nos tenemos que acercar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que está escrito, mi amado, mi amada. Todos los que estamos de este lado, todos los que llevamos una vida cristiana desde el momento que decidimos por Cristo Jesús, fue porque entendimos por la palabra de Dios que no estábamos bien, que nuestra vida no estaba bien, que nuestra relación con Dios estaba mal, que nuestra religiosidad no nos llevaría a ninguna parte, que tendríamos que nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, personas obedientes y personas oidoras, dice la palabra, ser oidores, hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Hacedores de la palabra. ¿Quieres estar seguro de la salvación? Revisa la palabra continuamente. Estudia la palabra, escucha la predicación de la palabra del Señor. Recibe el mensaje de Dios a través de su palabra y tendrás seguridad de la salvación. O si no, te ayudará para que te muevas y estés seguro de la salvación. El texto dice y cierra diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Dice, para que tengáis vida eterna. Y sigue diciendo, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, dice, para ustedes que ya creen en que Jesús es el Hijo de Dios, para que tengan vida eterna, pero también para que sigan creyendo en el Hijo de Dios. O sea, no podemos pretender
creer en otro ser, en otro medio para acercarnos al Padre Celestial. No nos dejemos engañar por las buenas intenciones, por las enseñanzas bien intencionadas de alguien que quiere ayudarnos a hacernos la vida más fácil de pronto, y entonces nos dan un evangelio fácil. Un evangelio, una salida aparente, pero no es una salida. La única salida y la única certeza de que usted y yo seamos salvos es que Jesucristo sea nuestro único y suficiente Salvador. Que realmente nosotros estemos creyendo en Él, accionando en obediencia a su palabra. Entonces tendremos seguridad de salvación. Quiero revisar los puntos rápidamente. En primera instancia, ¿quieres estar seguro de la salvación? El fundamento está en creer. En segunda instancia, en guardar y hacer su palabra. En tercera instancia, debemos tener la guía y la ayuda de Dios. En cuarta instancia, necesitamos renovarnos, dejarnos renovar por la palabra y por el Espíritu Santo. En quinto, el resultado, entonces las acciones y las decisiones deben ser acorde a esa nueva vida en el Señor Jesucristo. Sexto, séptimo, las preguntas. Tenemos que estarnos preguntando a nosotros mismos: ¿cómo estamos? ¿Cómo están mis obras? ¿Cómo está mi accionar como cristiano, como hijo o hija de Dios redimido por la sangre de Cristo? Y por último, la palabra nos confirmará. Por eso no te cánsese de cualquier otra cosa menos de escuchar la palabra de Dios. Hay personas que quieren escuchar la palabra de Dios, pero les parece que es suficiente un poquito y ya demasiado los aturde, demasiado es fatiga. Pero seguramente cuando deje de oír algo, dejará de oír lo que tenía que oír para tener la seguridad y la certeza de la salvación. Estimado, estimada, esta palabra es una palabra de Dios para todos. Esta palabra es una palabra de bendición. Este es un llamado que el Señor nos hace en esta ocasión, en esta mañana. ¿Crees estar seguro? ¿Quieres estar seguro? Esté seguro de tu salvación. Obedece. Tenga en cuenta estas pautas. Téngalas en cuenta. Si las quiere volver a escuchar, simplemente búscalas en YouTube. Escuela Dominical del día 30 de agosto del año 2020. En nuestro canal de YouTube. Y ahí nuevamente podrás escuchar. Nuevamente podrás recibir esta palabra para que puedas analizar y seguir o llegar a estar seguro de tu salvación. Dios te bendiga. Un abrazo para ti en este maravilloso día. Muchas gracias por tu atención. Le animo a que siga escuchando nuestra radio, siga dándola a conocer a tus familiares y amigos, y que también sigas compartiendo estos mensajes que con mucho amor grabamos, transmitimos a través de todos estos medios para bendición de toda la persona que la quiera oír. Dios les bendiga, un abrazo para todos y un feliz resto de día. Todo hombre y cada lengua confesará